repetir. No he podido publicar porque estoy de aula en aula, entonces hoy en la tarde, entre hoy y mañana, subo a YouTube y les pongo la publicación jefe de grupo en nuestra aula de WhatsApp para sacar adelante el tema. Haciendo una sinopsis, un recordatorio de lo que hemos visto. Bueno, ya vimos que la norma es una pauta de conducta que va a mantener al hombre dentro de la paz y la armonía, que la norma se va a clasificar, a dividir entre convencional, jurídica, moral o religiosa, que a su vez comparten características de identidad las normas convencionales con las normas morales porque son internas, pero en especial las normas convencionales o sociales son reglas que van a compartir la característica de exterioridad con la norma jurídica. En esa tesitura, las características de ellas van a explicar el área de aplicación y sobre todo el derecho que puede llegarse a aplicar en cada uno de ellos. Del derecho vimos que el mismo se divide en público, en privado o en social, que en nuestro país de manera específica, desde hace 103 años, desde el 5 de febrero de 1917, México tiene la primera constitución social política que habla de los derechos sociales. Y de esta manera, pues hablábamos de las fuentes del derecho. Y una fuente es algo de donde brota algo. Pero ese algo en el derecho aplicado implica el cómo resolver una necesidad en el sentido del bienestar social. Que eso es lo primero que tenemos que aplicar en clase. Después de ello, vamos a encontrar dentro de las fuentes, hay quien le llama fuentes materiales. Vaya, hay muchos que utilizan el criterio de materiales. Voy a anotarlo, aunque no tengo digamos, no estoy de acuerdo. Yo sigo mucho el criterio de García Maínez, así me fue enseñado el derecho y conocí al derecho en sus fuentes como fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. De esta manera explicar que las primeras que vamos a trabajar son las fuentes históricas, y las históricas las van a encontrar en papiros, en códices, en pinturas, en esos jeroglíficos que ubicamos, en las famosas pinturas rupestres, en lo particular en el Código de Hammurabi, en la ley de las 12 tablas de lo que es la Roma, de sus 3 etapas de gobierno e historia, y después de ello las fuentes reales del derecho, que son los hechos, que los vamos a ver con calma, y los actos jurídicos. En los primeros, el fenómeno social presente en el ámbito de la vida diaria de nosotros. Ejemplo, la pandemia es un hecho real, es un fenómeno natural que está impactando el tema jurídico de todo el mundo, en especial de la casa de cada uno de nosotros. Y los actos jurídicos, aquellos en los que el ser humano ejerce un acto de voluntad a diario. Esas son las fuentes reales. De ellas provienen leyes y aquí entramos entonces a las fuentes formales del derecho. Tenemos primero a la ley en su proceso legislativo. Tenemos a la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales de derecho. El proceso legislativo, ¿qué sabemos de él? Vamos a ver un video que de manera contundente nos trabaja el dónde procede con esta primera imagen. Bueno, el proceso legislativo, el procedimiento legislativo arranca con una iniciativa a nivel federal, estatal o municipal en el ámbito de la competencia del Congreso de la Unión, del Congreso del Estado y del Cabildo Municipal en el área de la competencia de cada uno de ellos. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. ¿Quién manda iniciativas? En el Congreso de la Unión puede ser una cámara, sea Cámara de Diputados, sea Cámara de Senadores. Si envía la de diputados, la de senadores revisa y envía. Si es el Ejecutivo de la Federación, el Presidente de la República, en su caso, por iniciativa del mismo, o por recomendación o por proyecto que emita algún secretario de Estado, llámese del Trabajo, llámese de Salud, llámese de Comunicaciones y Transportes, cualquiera de los secretarios de Estado que tenga, que en su área sienta que hay una necesidad, puede enviar al Ejecutivo y el Ejecutivo a Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados a la Cámara Revisora, que es la de Senadores. Todo lleva un proceso. Van a ver ustedes en el video que, bueno,
Se inicia con la discusión del proyecto en mesas de trabajo especializadas. Cada cámara tiene un área especializada para lo que nos atañe en los actos y en los hechos que generan consecuencias legales en la vida diaria de nosotros. Después en la sanción, pues es ya el etiquetamiento del proyecto aprobado, ya el procesamiento del texto del mismo, con su promulgación, su publicación y la iniciativa de ley. Incluso en la sanción viene un derecho del presidente de la República, el veto. Que eso es lo que tenemos que identificar nosotros al poder hablar de este gran contexto que tenemos en la legislación. Vamos a ver qué nos dice el video. Legislativo. Aquí tenemos las distintas etapas que debe de pasar el Poder Legislativo para efecto de crear una nueva ley o modificar las que ya se tienen. La iniciativa es la primera parte. ¿En qué consiste? Es la facultad de proponer un proyecto de ley a la consideración del Congreso de la Unión. Ahorita vamos a ver a quién corresponde esa facultad. El número 2 es la discusión y aprobación, que consiste en las deliberaciones de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, porque acuérdense que aquí es el Poder Legislativo, deben de intervenir ambas cámaras, sobre el proyecto propuesto. Entonces, se presenta la iniciativa, luego después pasa a su discusión y aprobación en ambas cámaras. La sanción es el acto por medio del cual el presidente de la República manifiesta su aceptación al proyecto de ley que fue aceptado por ambas cámaras. Veremos más adelante que aquí también el Poder Ejecutivo, en esta intervención que se le da en el procedimiento legislativo, en vez de emitir la sanción, puede hacer uso del derecho del veto, ¿sí? Es decir, rechazar el proyecto que ya ha sido aprobado por ambas cámaras y devolverlo a la cámara de origen con... Aquí el proyecto, más bien dicho, esta situación del derecho a veto ya pasó, y pasó recientemente, en la época del gobierno de 1 año, 8 meses que tuvo Gali. Fíjense que él tenía un congreso no a modo, un congreso con mayoría por parte de Morena. Explico el contexto precisamente desde la visión de un docente dando clase, no con interés político. Aquí soy apolítico, soy un profesor. Envían un proyecto, lo aprueban ellos en mayoría amplia, porque no tenía el PAN, no tenía el PRI y las demás fracciones, no tenían la mayoría. Entonces, cuando llega al proceso de sanción, antes de la promulgación, Gali Fayad rechazó, me parece que 8 veces los proyectos, hasta que entraron al punto en el que se dio la situación del cambio de gobierno. Después de ese cambio de gobierno, lo que ocurre es que viene ese cambio, ese gobierno de transición cuando la anterior gobernadora sufre el accidente y cae, viene ese gobierno de transición, y en ese gobierno de transición sí se pudieron, valga la expresión coloquial, sí se pudieron planchar los acuerdos que había rechazado Gali Fayad. Son aspectos que en México los estamos viendo, y hubo un tema que ustedes en el proceso legislativo vivieron y que no vivimos los adultos. Ustedes están viviendo un proceso nuevo, porque se publicó todo el proceso que se vivió para determinar qué iba a pasar en Puebla cuando Puebla se quedó sin el poder ejecutivo. ¿Se acuerdan que transmitieron en la televisión horas y horas? Y el debate de cada uno de los magistrados. Eso, hijos, quédenselo aquí y quédenselo aquí, porque no había pasado en México. No había pasado. Y son procesos que son oscuros, y son procesos que se tienen que cubrir, y son materia de procesos de investigación, o sea, de productos, de protocolos de investigación en tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Que continúe la ponente. Sus observaciones, pero eso lo veremos ahorita. El cuarto paso es la promulgación, que ya es el reconocimiento formal por parte del presidente de la República de que la ley ha sido aprobada conforme a derecho
y de que debe ser obedecida. Y esto lo vemos mucho en los noticieros cuando se hace la presentación oficial, que sería el acto de promulgación, donde sale el presidente de la República frente a los medios de comunicación, pues manifestando esta situación de que ya ha sido aprobada la ley, o en su caso las modificaciones a la misma. El siguiente paso es la publicación. Es el acto por el cual se da a conocer la ley a aquellas personas a quienes va dirigida para su cumplimiento. Si estamos hablando de leyes federales, la publicación se debe hacer en el Diario Oficial de la Federación. Si estamos hablando de leyes estatales, pues entonces será en los periódicos oficiales de cada una de las entidades federativas. Aquí es muy importante, ¿dónde se publica un proyecto federal de ley o la reforma a una ley? Se llama Diario Oficial de la Federación. Sí es importante que lo veamos. Ustedes ingresan a Google y escriben Diario, ¿qué dice ahí? Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación tiene su sitio, es un documento caro. Aquí sí el tema, publicar aquí es carísimo. Yo cuando he litigado y hemos publicado edictos, híjole, cerca de hasta 4,000 o 6,000 pesos por 3 publicaciones de edictos. Esta es la página del Diario Oficial. Si algún día tienen oportunidad de entrar, van a poder ver modificaciones. Todo lo que está aquí es oficial y es información que se publica en todo tipo de leyes, con las reformas que salen del Congreso, y lo más importante, trae igual que en el Congreso, trae un calendario y un cronograma de cómo se dan las modificaciones. Para Puebla, lo vamos a ubicar como periódico oficial del Estado de Puebla. Y el periódico oficial tiene la misma situación, no es tan caro. El portal del periódico oficial del Estado de Puebla, en mi práctica de docente, de abogado, no resulta tan caro. Este es el esquema que tiene el periódico oficial. La pregunta, ¿dónde se encuentra el Diario Oficial de la Federación? En la Ciudad de México, en Avenida Reforma, frente al hemiciclo de Juárez, más o menos por ahí se ubican las instalaciones. En Puebla, ¿dónde? En Finanzas. Frente a Finanzas hay un edificio donde está el juzgado segundo del registro del Estado Civil de las Personas y donde se ubica también la Dirección General del Registro del Estado Civil para rectificar actas. Hasta el fondo, a mano derecha, ahí está la oficina del periódico oficial. Continuamos con el video. Y el último paso sería la iniciación de la vigencia, que es el momento en que una ley comienza a regir a los sujetos a quienes va dirigida y que puede exigirse su cumplimiento. ¿Sí? Es hasta que empieza la vigencia de la ley cuando se puede exigir su cumplimiento, porque a veces hay un momento entre la publicación, un espacio de tiempo entre la publicación y la iniciación de la vigencia, y eso lo conocemos como vacatio legis. La vacación de la ley, durante ese espacio no es exigible la ley porque todavía no entra en vigor. Regularmente se da ese espacio de tiempo para que aquellas personas a quienes va a obligar, a quienes va dirigida, sepan, tengan el conocimiento de en qué consiste esa ley, cómo los va a obligar. Esto que está platicando la ponente es algo muy importante. La iniciación de la vigencia de la ley. Hay leyes que tienen vigencia inmediata. Hoy publicas y mañana ya tiene su vigencia. Hay otras leyes que de acuerdo al territorio te conceden ciertos días para, de acuerdo a la distancia del periódico oficial del Estado o del Diario Oficial de la Federación, por kilómetros se divide la vigencia. Hay otras que se va a 30 días, 90 días, 180 días, 6 meses, como el caso de la Ley General de Educación, que se proyectó a 18 meses su aplicación, como el caso de la reforma de la Constitución en su artículo 18, 19, 20 en materia penal,
establecieron que la materia penal iba a cambiar en México. En 2018 todos teníamos que estar en sistema, abandonar el inquisitorio y crear el sistema actual, que es el sistema adversarial o de juicios orales, pero muchos estados no llegan a estar preparados para ello. Hoy día la reforma más reciente es la reforma laboral. En materia laboral ya se tenía que tener ingresadas, terminadas las juntas locales de conciliación y arbitraje, las juntas federales, creadas ya las unidades centrales de registro de sindicatos, las unidades centrales de mediación, de conciliación y la incorporación al Poder Judicial de la Federación de lo que es la materia laboral. COVID vino a frenar esto, porque todo se legisla con un interés, con una intención legal de satisfacer o dar bienestar social, pero en la práctica la problemática es los recursos que se van a aplicar para poder dar estas estructuras. Que continúe la ponente. Etcétera, etcétera, para que una vez que inicie su vigencia, pues ya se pueda hacer exigible. Esos son pues los pasos del procedimiento legislativo. Esto quiere decir pues que en el procedimiento legislativo intervienen dos poderes, dos de los tres poderes que conocemos. Está la... Aquí en la fotografía de la derecha que estoy señalando, donde dice La Patria es primero, es un recinto hermoso. Es un recinto que actualmente ya no tiene esta área. Aquí sesiona la cámara en lo particular, cada una de ellas. Y aquí está el pleno. Aquí es por unidades, por tipo de materia, educación, salud, etcétera, trabajo, etcétera. Y en esta es en pleno, todos los diputados o todos los senadores. Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que integran el Congreso de la Unión, y tenemos también al Poder Ejecutivo. Una de las críticas que se ha dado importante a esto es que tenemos demasía de diputados, tenemos muchos senadores, y los salarios que ellos tienen son fuertes, y es un tema social que bueno, creo que lo están revisando para mediar la situación, y han habido propuestas para que los salarios de ellos estén por abajo incluso del Ejecutivo de la Federación, porque ocurre algo en México. Cada poder tiene autonomía. El Ejecutivo crea sus reglas, el Legislativo crea sus reglas, y el Judicial en la misma situación. Y en materia de gastos, cada uno tiene su propio presupuesto. Seguida, la siguiente fuente que vamos a trabajar es la costumbre, sin duda. Algo muy importante en México por nuestro folclore, por nuestra etnia y por las rutas que seguimos los mexicanos en los diferentes saberes de la vida. Costumbre, etimológicamente proviene del latín mores, que significa modos habituales de obrar o proceder. Conceptuaremos a la costumbre diciendo que es una serie de actos que a lo largo del tiempo han conservado su esencia y objetivo y se practican periódicamente. En tu vida tienes varias costumbres, ya sean buenas o malas. Tal vez tu mamá siempre te regaña porque nunca tiendes la cama, por tu forma de vestir, por no ser ordenado, por decir groserías. Estos comportamientos, al ser repetitivos a lo largo del tiempo, se convierten en una costumbre. Los católicos tienen la costumbre de hacer peregrinaciones, los políticos tienen la costumbre de desviar recursos del Estado. La costumbre es una fuente de derecho, o sea, un motivo para crear una ley, o un motivo de plasmar esa costumbre en un documento plenamente legalizado y válido por una autoridad. Por ejemplo, es costumbre castigar a alguien que cometió un delito. Anteriormente existía la ley del talión ojo por ojo, diente por diente, donde se castigaba con el mismo peso que se haya hecho el delito. Tú me matas un hijo, yo te mato un hijo. El Código de Hammurabi, creado en el año de 1728 a.C., se basó en esta ley del talión, siendo esta costumbre de castigar a alguien que comete un delito una fuente para dicho código, estableciendo las penas para aquellas personas que se atrevían a obrar mal. Las costumbres evolucionan a lo largo del tiempo. Anteriormente las mujeres no estaban acostumbradas a alzar la voz, a velar por sus derechos. Pues bueno, conforme fueron cambiando las costumbres machistas, conforme fue desapareciendo la ignorancia de las mujeres, estas fueron ganando terreno, lo que actualmente la ley ya les concede los mismos derechos y las mismas obligaciones. Las costumbres son en sí la fuente primordial de derecho, siempre que haya una colectividad en dicha costumbre. Conforme fue creciendo la comunidad gay, esta fue teniendo fuerza,
Si no hubiera crecido como la conocemos hoy en día, estas personas no tendrían derecho a contraer matrimonio legal. Lo mismo sucedió con las mujeres que pelearon por sus derechos. Se unieron y fue así como hicieron que cambiaran las leyes vigentes. Sin colectividad no hubiera sido posible tal cosa. Es como si quisieras irte a manifestar tú solo. Obvio te tomarían de loco y no te harían caso. Nadie te escucharía. Un ejemplo sobre el cambio de costumbres es la misma Iglesia Católica. Al crecer la comunidad gay y esta al discriminarlos, perdió gran cantidad de creyentes, pero lo más importante para ellos es la pérdida de limosnas, la pérdida de esos ingresos, a lo que hace poco el Papa ofreció disculpa a estas personas. No dudo a que en el futuro también acepten casar a estas personas y dejar a las mujeres ofrecer misa, ya que actualmente siguen discriminando a las mujeres. La iglesia sigue discriminando a las mujeres y las que están dentro prácticamente sirven como esclavas domésticas. Ahora, existen 3 tipos de costumbres según la mayoría de los autores. Como ya hemos dicho, no falta el autor que quiere sacar su propia clasificación en su libro, pero pues bueno, lo que hacen más es confundir a los estudiantes. Entonces, hay 3 tipos de costumbres. Costumbres secundum legem, o sea, que está contemplada en la ley. Costumbre praeter legem, que es una costumbre que no está contemplada en la ley. En México, la costumbre que está contemplada en la ley está inserta en el artículo 27 de la Constitución. Nuestros grupos indígenas, en nuestras comunidades, las reglas básicas de organización de ellos en política, de organización en cuanto a haberes, en cuanto a situaciones legales, están siendo respetadas, se incorporaron desde 2008. Las que no están contempladas en la ley son aquellas que hablan de los contextos en los que en una comunidad la persona más grande es aquella persona que está inserta como un líder natural o como el jerarca, como el patriarca de determinada agrupación social. Costumbres que no están en la ley, sin duda el tapear a golpes a una persona, el matar a una persona con piedras, porque esto proviene en México desde la época de América precolombina. En América precolombina se insertaba incluso a las personas, se les sentaba cerca de nidos de hormigas y estas personas pues morían devoradas por ellas. Esto se aplica mucho en el derecho azteca. Incluso se llegó a la situación de que aquellas personas que robaban también existía la posición de amputar manos. Lo que era el tema de la violencia hacia el matrimonio, es decir, el engañar una pareja a otra, era un tema también muy, muy complicado. Han sido temas que se han manejado en esto, pero están contra la ley. Siguiendo con otro video, vamos a ver qué es la jurisprudencia. De manera clara, aquí los artículos 103 y 107 de la Constitución crean un órgano que nosotros conocemos como Poder Judicial de la Federación, uno de los 3 poderes de nuestro país. Vamos a ver qué dice el video. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a explicar sobre un tema que en la práctica jurídica es uno de los recursos de apoyo más importantes en cuanto a lo que es la interpretación jurídica. Hoy te voy a hablar de qué es y cómo buscar jurisprudencia. Así que, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es la jurisprudencia? Bueno, en términos simples, la jurisprudencia es el criterio de interpretación de las normas emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien por los plenos de circuito o por los tribunales colegiados del Poder Judicial Federal. Existen 3 tipos de jurisprudencia: la jurisprudencia por declaración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración de criterios se crea cuando existe... Pongan atención en ello. Aquí hay 5 sentencias a favor en un solo caso. Aquí van a encontrar una jurisprudencia que tiene 5 sentencias a favor, otra que tiene 5 a favor, pero este criterio es diferente a este es innovador y como que se lo devora, se come al otro, y es el que resulta el ganador. Y en la sustitución, cuando una devora a la otra, es la que supera y es la que ya es aplicable en el nuevo orden legal. Sentencias sustentando un mismo criterio no interrumpidas por una que sea en contrario. Cuando se emite jurisprudencia por reiteración en la Suprema Corte, si ésta proviene del Pleno, deberá tener al menos 8 votos.
Si es una de las salas, deberá tener al menos 4 votos a favor, y si la jurisprudencia por reiteración proviene de los tribunales colegiados, la votación deberá ser unánime. La jurisprudencia por contradicción de tesis se crea cuando se decide por algún criterio discrepante entre salas de la Suprema Corte o bien entre los plenos de circuito o los tribunales colegiados, quedando uno de estos criterios como aplicable. También es posible que ante la denuncia de una contradicción de tesis se determine que dicha contradicción no existe. En estos casos, cuando busques una jurisprudencia, es muy importante que corrobores que no tenga la leyenda de superada por contradicción. Esta leyenda, ¿cómo la vas a encontrar? Te vas a meter a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así le pones en Google, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí dice jurisprudencia. Vámonos derechito para que ya entremos. Y vas a ver tesis semanario judicial de la Federación. En la tesis te vas a meter a este apartado que están ustedes viendo, que aquí tenemos consulta tradicional, temática especial, índices de materia electoral, etc. Épocas. Nosotros estamos trabajando actualmente la 10ª época. Todas llevan ciertos tiempos, ciertos años, ciertos periodos. Se declaró agotada la 9ª hace creo que 4 años más o menos. No, creo que 6 años. Y ya nació la 10ª época, que es lo más actualizado que tenemos. Por ejemplo, vamos a ingresar concubinato. Concubinato para ver qué sale. Y en el concubinato, como el ponente nos está narrando, vamos a encontrar diferentes criterios en concubinato. ¿Sale? Entonces, voy a abrir una con la intención de que veamos. Vamos a abrir esta que se ve diligencias de jurisdicción voluntaria. Esta, en la parte final, en la parte alta derecha, sombreada, dice tesis aislada. Quiere decir que no es jurisprudencia, que es un criterio de la Corte, pero que tiene menos de 5 sentencias. Y en lo que leemos quiere decir que, bueno, que las diligencias de jurisdicción voluntaria lo que tienen por intención es acreditar la existencia de esa relación ante un órgano jurisdiccional, con una resolución. Si nos vamos a buscar otra, ¿cuándo surgió este criterio? Noviembre del 19, 10ª época, y proviene del estado de Veracruz, de tribunales colegiados de circuito. Si nos fuéramos a otra, vamos a ver una interesante, pensión compensatoria. Vamos a entrar a esta, pensión compensatoria. Vamos a encontrarla, miren, también como aislada, no es jurisprudencia todavía. Es un criterio que la Corte sigue desde octubre del 19. ¿A quiénes les es obligatoria? A los que están en el 7º circuito, a aquellos gobernados que se encuentran ahí. Y miren, viene la fecha de publicación como el autor dice, aquí abajo. Pero aquí dice algo importante. Por instrucciones del 2º tribunal, se publica nuevamente el viernes 13 de diciembre a tal hora, con las modificaciones en su título. Tuvo un error y la corrigieron. Para que ustedes chequen el contexto de ella. Vamos a ver si tenemos suerte encontrando una jurisprudencia. Tesis aislada, proviene de la primera sala. Habla de la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, o sea, el ISFAM. Para ellos el concubinato trae la misma situación, es igual, es idéntico porque está inserto en el artículo 4 de la Constitución. En México todos tenemos los mismos derechos, pero sigue siendo aislada. Sin embargo, por provenir de la primera sala, se aplica en todo el país. Lo que venga de la primera o la segunda sala, se aplica en todo el país. Lo que venga de uno de los circuitos, se aplica en cada uno de los circuitos. Vamos a ver los circuitos para poder trabajar el estatus de la Suprema Corte, ver cómo se integra, para que podamos ver qué ocurre con ella. Si ustedes quisieran revisar un expediente, tendríamos que vamos a irnos a listas de notificación y vamos a checar cómo está dividido el Poder Judicial de la Federación, cuántos circuitos la integran. Van a ver aquí espero no haberme equivocado dónde entré, si me equivoqué. Vamos a ver listas de notificaciones, primera sala.
Lista de engrose, notificaciones, segunda sala. Aquí. Me volví a equivocar. Déjenme ver que me cambiaron la página. Sentencias y datos de expedientes. No, tampoco. Igualdad, derechos, analizar, resoluciones, no, versiones, no. Semanario judicial y la jurisprudencia, sesiones en vivo. Voy a ver si hay listas de notificación. Sección de amparos y contradicciones de test. Cambiaron el sistema. Y no había yo entrado. Tipo de asunto, todos, déjenme ver uno. Amparo en revisión. Número expediente 22 como ejemplo. 2019. Buscar. Ahí les va a aparecer un asunto. En este asunto, esto no sé de quién sea, ¿eh? Es un asunto de alguna persona, un amparo en revisión, donde el quejoso fue comercializadora de pinturas y complementos sociedad anónima contra terceros interesados que están aquí y contra una autoridad responsable. Esto proviene de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desechan la demanda por improcedente. Quiero que vean las notificaciones. No quiero cerrar sin eso. Versiones, Poder Judicial, analiza, vanguardia, ok, sistemas de búsqueda, proyectos de resolución, sentencias, nuevo sistema, la ley, servicios, eventos, listas de notificación. No, me saca la misma. Les fallo en esta. Se los enseño en la siguiente clase. Cerramos la jurisprudencia y la siguiente clase les enseño cómo se divide La el país. jurisprudencia por sustitución se crea al momento de que los magistrados o ministros, derivados de algún caso en concreto, emiten una solicitud motivada para el cambio de una jurisprudencia. La sustitución de jurisprudencia debe ser aprobada por mayoría, como es el caso de la jurisprudencia por reiteración. Ahora bien, ¿dónde puedo consultar jurisprudencia? Pues bien, uno puede ir directamente a su buscador en internet y buscar el término Semanario Judicial de la Federación. En dicha web aparece un buscador donde podremos filtrar resultados. Ahí es recomendable buscar términos generales. Por ejemplo, buscaremos lo que los tribunales comprenden del daño moral, filtrando la búsqueda para que solo nos aparezca jurisprudencia. Dicho esto, podemos ver la lista de jurisprudencia relacionada al tema y podremos ver cuál es la tesis que más nos sirve para el caso concreto que deseamos ganar. Y bueno, por este video sería todo. No olvides dejar tu like, comparte. Esto es lo que tenemos de jurisprudencia. Es el contexto ideal para poderlo checar, pero no quiero cerrar. Quiero insistir. Quiero que vean cómo se divide el Poder Judicial. Es importante que ubiquen que en todo el país existe expedientes, lista de acuerdos por expedientes, consulta de servicios, lista de acuerdo, primera sala no, Consejo de la Judicatura, que es el CIREL. Vamos a ver, déjenme navegar para que pueda yo encontrar el tema. Vamos a ver si es aquí. Bingo, sí lo hallé. Estos son los circuitos que integran el país. Todo el país está dividido en circuitos. Puebla está aquí, Puebla es el sexto circuito. Chiquitito, ¿dónde está Puebla? Aquí, sexto circuito. Ciudad de México es el primer circuito. Estado de México es el 18. Si quisieran, Yucatán es el 14. Aquí hablamos del 15. Aquí hablamos del 26, el quinto. Y así nos vamos en cada uno de ellos. Chiapas es el 20. Oaxaca el 13. Veracruz, si lo quieren ver, es el séptimo. Campeche es el 10º. Y aquí están todos los circuitos. Todo esto es el Poder Judicial de la Federación. Si ustedes quieren revisar un amparo en Puebla, o prima en Puebla, ¿qué juzgado? Vamos a encontrar todos estos juzgados. Aquí tienen los juzgados
especializados en materia penal, especializados en diferentes materias o áreas comunes, tribunales unitarios de circuito, que son 2, tribunales colegiados de circuito. Vamos a entrar de nada más para buscar. Vamos a ver cómo es un expediente, un amparo directo. Vamos a meter el 1720, es un asunto viejito, ocurrió un error de código, amparo indirecto. Vamos a meter el 440. Amparo indirecto, no soy un robot. Ocurrió un error. Vamos a ver un 200, diagonal, 2019, a ver qué sale. Ya le dije que no es un robot. Miren, este es un amparo. En este caso se presentó un amparo el 4 de marzo del 19. Se hace consistir en la omisión por acordar un escrito donde promovían un incidente de libertad anticipada. Este es un proceso penal. Y la demanda de amparo tiene este histórico. Se admite a trámite, tuvo audiencia el 28 de marzo. Vamos a ver cómo le fue a las partes. Sobreseen el juicio de amparo. ¿Por qué lo sobreseen? La autoridad responsable, que vamos a ver quién fue la autoridad responsable. La autoridad responsable en este escrito debió de haber dictado un acuerdo, y al dictar un acuerdo lo remitió al juzgado con la intención de que el juicio de amparo lo perdiera el quejoso. Y ahí se terminó el asunto. Regularmente esa se llama negativa ficta y el tribunal pues se ahorra juicios de amparo y termina los trámites de la manera más rápida que pueda haber. Si quisiéramos ver la sentencia, aquí le damos clic y sale sin nombres de las personas. Todo esto tenemos los abogados que aprender y tenemos que ubicarlo y tenemos que trabajarlo de la manera más calmada posible. Tenemos que trabajarlo de una manera pausada para ir con la lentitud para poder sacar adelante un procedimiento. Pero esto es un expediente. Así vamos a ir revisando uno a uno. Y vean cómo están los autos. Cada uno, estos son acuerdos del juzgado de distrito. Todos estos. Y aquí se ve que la persona perdió el amparo. Cuando diga sobre C, quiere decir que se perdió. Ampara para efectos. Tienes razón en la mitad, en menos de la mitad o en casi todo de lo que me pediste. Te amparo liso y llano. Tienes razón en todo. Esa es la transcripción que en el derecho tenemos que hacer. Bien, cerramos sesión. Espero les haya gustado. Vamos a seguir así en el resto de las fuentes del derecho. Veo caritas animadas como que les gustó el tema, pero es mejor meternos y que vean ustedes cómo debe de ser esto. Vamos a entrar al Poder Judicial del Estado de Puebla en la siguiente sesión. Cerrando y deteniendo pausa. Gracias. Buena tarde a todos.